Saludamos a todos los que se han dado cita a esta hora, porque vamos a dar ya inicio puntuales, como ustedes saben, el Instituto Santa Fe que organiza este webinar. Mi nombre es Hugo Carrión, soy el coordinador académico. Somos bastante puntuales y queremos hacer honor y también respetar su valioso tiempo. Así que vamos a dar inicio a este webinar que nos ha convocado el día de hoy con el tema la gestión del conocimiento. Un tema que parecería que a lo mejor lo hemos oído, lo hemos escuchado, donde producto de una pandemia y de la tal vez exacerbada digitalización, cada vez tenemos más datos, se habla del Big Data, se habla de mucha información, pero realmente nosotros a nivel personal y a nivel institucional tenemos y gestionamos y administramos adecuadamente el conocimiento que generamos. Bueno, justamente para reflexionar sobre el tema contamos con la participación de un profesional a quien aprecio y estimo mucho. Él es Pablo Santillán y está aquí conectado. Y tengo el gusto de presentarlo. Él es un experto en el área de gestión y conocimiento. Ya desde el año 1995, él ha apoyado a un sinnúmero de organizaciones, más de un medio centenario de organizaciones a nivel nacional e internacional, organizaciones internacionales, de la sociedad civil, empresas, en proyectos de gestión de conocimiento, en el área colaborativa, de aprendizaje. De hecho, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos ya hace un par de años en un proyecto internacional en donde pude yo constatar la capacidad y el profesionalismo de Pablo. Así que sin más, yo quiero darle la palabra para hablar de esto, ¿no es cierto, Pablo? Planteamos en la convocatoria por qué es tan importante la gestión del conocimiento. Y claro, y quizás ir también dilucidando y viendo algunas respuestas a cómo se puede abordar este tema. Adelante, bienvenido, Pablo. Gracias, Hugo, y gracias por tus generosas palabras. Buenas noches a todos quienes nos acompañan. Les invito a lanzar todas las preguntas que tengan. Esta es una disciplina que está surgiendo, que están haciendo desde hace unos 20 años, un parto bastante largo, pero que no termina como de consolidarse, así que siempre surgen muchas preguntas. Quizás la principal pregunta, como iniciamos, es, ¿por qué es importante la gestión del conocimiento? Se dice que hay mucha información, que hay muchos datos. Podría ser evidente que el conocimiento es muy importante, es algo que nos ha distinguido de las demás especies vivas, pero ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué hoy por hoy en esta llamada transformación digital debería preocuparnos de esto? Excelente, vos sabes que voy a compartirte la pantalla con algunas formas rápidas de responder a esta pregunta. Por si acaso, bueno, aquí tienen mi correo electrónico si necesitan más información, documentos y tal, con toda confianza. Somos pocos y los pocos tenemos muchas ganas de compartir. Primero, antes, voy a ir a la segunda parte de tu pregunta. Básicamente quiero contarles qué es este animal de la gestión de conocimiento o cómo lo entendemos. Muchos de ustedes estarán familiarizados con el concepto de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible. Es una forma de entender las cosas, ¿no? Tú dices, si voy a trabajar en un tema ambiental, tengo que también trabajar lo económico y no abandonar lo social. Si hago lo social, también los otros dos elementos. Entonces uno trata de tenerlos siempre los tres elementos juntos, ¿no? Y otros más a veces, pero digamos que son una forma de trabajar y de pensar la realidad. Es un paradigma al final del día, ¿no? Y como paradigma es una forma de ver la realidad, tiene problemas claros, tiene normas, tiene técnicas, tiene métodos y es un cuerpo de conocimiento, ¿no? La gestión de conocimiento es también un paradigma, es una forma de ver la realidad que básicamente en términos coloquiales, que es a veces lo más práctico, es, por ejemplo, un paradigma que te dice no voy a reinventar la rueda, ¿no? No voy a reinventar lo que está inventado, por ejemplo. Y hay ciertos elementos así de paradigma. Es una forma de hacer las cosas la gestión de conocimiento. En América Latina hay tres escuelas muy fuertes. Una escuela que se enfoca en cómo asegurar que los datos estén disponibles para poder utilizarlos y es muy cercana a las ciencias de la información. La otra escuela es un poco empresarial, quizás más de los 80 y 90 propiamente, que dice si yo tengo un conocimiento y mi competencia no tiene, yo tengo una ventaja competitiva, así que me interesa conocer la realidad y guardármela. Y otra escuela que quizás va más cercano del mundo de lo social, de lo ambiental y de la cooperación y de la educación especialmente, y debo decir que es la escuela a la que yo me adscribo, es que el conocimiento es una construcción social. Entonces nos interesa asegurar que se den las condiciones para esta construcción social. Entonces, cuando hablamos de gestión de conocimiento nos vienen muchas palabras, ¿no? Colaboración, encuentros, soluciones, intercambio, datos, innovación, hay muchas cosas.
Y hay razones de peso para que existan esas palabras alrededor de este concepto. Pero en resumen, es una estrategia, lo entendemos como una estrategia, para primero recuperar aquello que hay, optimizarlo, pero no solamente para tenerlo guardado, ¿no? Sino para compartir esa reflexión sobre la experiencia, ¿no? Y la intención es que creemos, mejoremos e innovemos constantemente en nuestra práctica. Ya vamos a hablar en el camino de qué es esto de la práctica. Sí, Ya sí. entrando me interrumpes cuando quieras, Hugo, Sí, no, ustedes no, cuando tengan me ha preguntas. encantado mucho digamos, este enfoque como de diferentes perspectivas, porque claro, muchas veces uno tiene el sesgo de cierta profesión y tú tienes razón. Muchas veces se ha pensado que como esto tiene que ver con datos, con información, quizás son los técnicos los que tienen que almacenar esto porque ya saben de bases de datos, o por ejemplo tenemos muchos profesionales que tienen que ver con los documentos, y bueno, esto como el conocimiento o la información puede confinarse en un documento. Esto tiene más o menos relación quizás con la gestión de información, de documentos de igual manera. Me recuerdo también las palabras me parece que es Michael Porter el que habla justo esto, ¿no? Que la productividad del conocimiento es el que hará diferentes a las personas y a las naciones, como tú dices, de enfoque medio empresarial. Y muy destacado lo que mencionas, esa aproximación más social, en donde quizás el conocimiento es menos, ¿qué digamos? Menos el objeto y más el sujeto de esto que propones. Así que, no solamente quería reflexionar al respecto, y me parece algo que marca el inicio de esta reflexión, porque deja de ver como un instrumento nada más, ¿no? Como incluso ir pensando en tecnologías de la gestión del conocimiento. Y de hecho podemos dar un pasito más atrás en el pasado, ¿no? Más que tecnologías de esta palabra que nos enseñaron en el colegio todos, en la secundaria, el TECNE, que es esta mezcla de tecnología, forma de hacer las cosas, cómo aterrizar las ideas en cosas reales, ¿no? Que en realidad es lo que estamos procurando. También yo debo confesar que, bueno, mi estudio de licenciatura es en gestión social, mis estudios de posgrado son en educación y gestión de conocimiento, entonces yo necesariamente termino viéndolo desde lo social, lo sociológico, al tema de la gestión de conocimiento, ¿no? También terminando siendo súper tequis, súper informáticos al final, a la fuerza. Miren, les voy a contar por qué es importante, por qué y los cómo, atendiendo a esta invitación del Instituto Santa Fe. Miren, voy a mostrarles una serie de problemas perversos en una de las métodos que más utilizamos en mi consultora, que se llama System Design, diseño sistémico. Nosotros buscamos los problemas perversos y son aquellas situaciones de la realidad que se alimentan a sí mismas, y si tú no intervienes, van a permanecer así por siempre. Y una de y les voy a mostrar algunos que son como un resumen de decenas de consultorías que hemos hecho en la región y que quizás nos vamos a terminar sintiendo familiarizados en cada uno de nuestros países. Primer punto, un problema perverso es que el conocimiento no llega a la agenda, ¿no? No llega a la agenda de los tomadores de decisiones. Y estos tomadores de decisiones son tanto empresarios como políticos, como educadores, aquellas personas que deciden sobre la vida de los demás, y que deciden sobre planes educativos, sobre productos que se van a hacer, sobre innovaciones que se permiten. Entonces, si el conocimiento o la ciencia no está en la agenda de los tomadores de decisiones, nosotros seguro durante este año, lamentablemente, vamos a tener la tristeza de que van a surgir muchos problemas en la región que se explican porque algún tomador de decisión no hizo caso a un científico, o no hizo caso a un estudio de impacto ambiental, o un estudio de las potenciales afectaciones que puedan existir por una decisión, porque la ciencia no está en la agenda de los tomadores de decisiones. Entonces, ¿qué pasa con los funcionarios públicos? ¿Qué pasa con los empleados de estas empresas? Es que ellos solamente priorizan los temas que están en la agenda, o fundamentalmente priorizan esos temas. Entonces, no terminan prestando atención a datos, de evidencias, de información. No se toman decisiones, no inciden estos datos del conocimiento, no inciden a tomar decisiones. Y de esa manera, tanto las políticas como las innovaciones, como el desarrollo de productos, como los mismos emprendimientos, se terminan basando en intuiciones. Y ese es uno de los problemas perversos que tenemos en la realidad. Pero, es que, Y por eso, Pero Pablo, un poco no resulta contradictorio que yo empezaba diciendo, vivimos en esta era del Big Data, de la abundante información, donde tú lo que no lo conoces lo googleas y lo tienes en menos de un segundo. ¿No resulta contradictorio decir que no sé, los gobiernos, las instituciones están, podríamos ir prescindiendo del conocimiento al momento, o de la evidencia, ¿no es cierto?, al momento de tomar decisiones? Tal vez
yo podría decir, parecería que es cierto, pero resulta contradictorio. Justamente hablamos de la sociedad de la información. ¿A qué se debe esto? Es que estamos en la sociedad de la ignorancia. Nosotros estamos en la sociedad en la que la ignorancia es una bandera de lucha y de defensa. Es algo que enorgullece a varios grupos sociales, ¿no? De hecho, tenemos eh, un abandono progresivo de la lectura. Tenemos grupos sociales que defienden eh, que, lo que, que lo que ellos dicen e intuyen está por encima de la evidencia. Y también es una forma de responder a la infoxicación. Es demasiada información la que tenemos a la mano. No hay suficientes gestores de conocimiento en la región. Y entonces lo que suele hacer una persona cuando está como empachada de tanta comida, pues se cierra, ¿no? Y trata de, por lo menos de tanta complejidad, me voy a quedar con dos cositas, que son las que yo he hecho. ¿Por qué? Porque en los últimos 30, 40 años yo he trabajado así, lo he hecho así, lo he hecho a mi modo y funciona. Claro, eso explica por qué, por ejemplo, para irnos a una escala tan grande, cada vez que tenemos encuentros de cambio climático, no pasa nada. Por más que tienes la estructura de pensamiento más grande que la sociedad ha generado en la historia de la humanidad, es la estructura de pensamiento más grande que jamás ha existido. Quizás la iglesia en el medioevo tenía esa cantidad de personas, pero no este volumen de científicos reunidos y no pasa nada. Hay un tema también de impunidad ante la evidencia científica que existe. eh, las decisiones son contrarias a la razón. Y esto tiene una explicación. Hay un filósofo francés que lo explica de una manera muy gráfica, que se llama Michel Serre, y él dice, cuando cayó la bomba en Hiroshima, él dice, la ciencia traicionó a la humanidad. Y desde ese momento, la humanidad se enfrenta ante la ciencia con desconfianza, se acerca a la ciencia con desconfianza, se acerca al que conoce con miedo y temor por la capacidad que tiene la ciencia de destruir a la propia especie, ¿no? Tenemos también la misma situación, la gente tiene miedo de quienes construyen o no, quienes elaboran o no las medicinas adecuadas, quienes tienen o no el conocimiento. Entonces hay una relación de la sociedad, de la humanidad ahora, de desconfianza hacia la ciencia, ¿no? Entonces, tú tienes, por otro lado, la impunidad. Aquí en Quito, ustedes pueden ver, hace poco, sucedió en Sao Paulo esta semana, sucedieron desastres naturales asociados a haber ignorado estudios, reportes y recomendaciones de técnicos y científicos de hace 10, 20, 30, 40 años. Los políticos llegan, los ignoran intencionalmente, las consecuencias se dan y no hay nadie señalado, no hay nadie preso, no hay nadie castigado, no hay nadie responsabilizándose por las muertes asociadas a esta irresponsabilidad. Lo mismo nos va a suceder con el cambio climático, lo mismo sucede con los productos químicos que estamos viendo desde que tú cocinas, desde que estás en la cocina y tienes esta lámina de pintura negra que le llaman teflón y no siempre es así y te genera afectación a ti mismo. No hay nadie que esté, por más que existe todos los estudios científicos que dicen que eso no te sirve, que no está bien para tu salud ni la de tus hijos, hay una gran impunidad, ¿no?, social acerca de eso. Y Por ahí entonces, quizás está la respuesta. y entonces lo que tú me mencionas, claro, en esta reacción instintiva digamos, alrededor de este mundo de información, muchas veces nadamos en una sociedad, como dices, de ignorancia, ¿no? Basada en creencias o en cosas, en inventos, porque claro, en plena pandemia, ¿cómo pueden tener grupos que todavía piensan que esto se debe, que uno puede contagiarse a través de las torres de 5G, cosas como estas, pero existe eso y hay un movimiento alrededor de eso. Y uno puede decir, bueno, pero si estamos en la era de la información y la evidencia, pero tienes razón. ¿Y cómo luchar contra esto? ¿Cómo desde la gestión no, ya no solamente de los datos, porque tiene que ver más bien con esta, como racionamiento, como este raciocinio, como, no sé si llamar la sabiduría, que también tenemos que capitalizar? Ajá, yo creo que tenemos aquí en tu misma pregunta está la respuesta. Nosotros estamos abandonando el diálogo. Ustedes dense cuenta, cuando estamos en las redes sociales, nosotros no estamos dialogando, no estamos comparando, no estamos confrontando, no estamos exponiendo nuestras ideas a otras personas de manera que estas personas puedan darnos otros puntos de vista y nosotros podamos alimentar nuestras propias ideas. Lo que hacemos es exponer, ¿no? Exponer, exponer, exponer y recibir exposiciones sin diálogo. Sin diálogo no hay razón, no hay raciocinio, no hay pensamiento, no hay reflexión. De hecho, nosotros
la conciencia que tenemos como... Nos vamos a poner un poco filosóficos aquí, ¿eh? No va a ser tan filosófico el resto de la exposición, pero las preguntas son muy a punto. Nosotros construimos nuestra conciencia desde el diálogo, desde el conversar con otra persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de este otro? ¿No? Ese diálogo es el que necesitamos para poder dar este salto a otras formas de entender y usar la realidad. En varios países europeos están eliminando las materias de filosofía, las materias de ética, del pensum normal, y es una locura, es un suicidio. Nosotros en nuestros países del sur, nosotros no tenemos acceso al top de la tecnología, ni acceso a la mejor alimentación, aunque podríamos muy fácilmente, ni acceso a los mejores servicios de salud. Lo que nosotros podemos tener, y la robótica y la transformación digital en el norte va a desplazar un montón de empleos. Nosotros en el sur tenemos la posibilidad de tener esa capacidad más desarrollada porque no necesita plata, ¿no? Que es la capacidad de entender, comprender, analizar, relacionarnos, trabajar juntos, colaborar. Eso en el norte se está extinguiendo, nosotros en el sur todavía lo tenemos. Así que ese es un cómo bien clarito, un cómo muy, muy clarito. Excelente. Conversar, dialogar, conversar, encontrarnos, debatir, Y pensar, contrastar. pensar. Lo que acabas de decir, y pensar, o sea, filosofía, la ciencia de pensar, y a lo mejor estamos queriendo orientarnos mucho al hacer, y creo que lo que tú mencionas, creo que hay que regresar quizás 2 pasitos para atrás en el pensar, ¿no? ¿Sí? En el siguiente problema perverso que les quería conversar, es esto de que en la región se castiga el cambio de prácticas. Voy a ir viendo conforme vayan saliendo preguntas, con mucho gusto, ¿no? Mira lo que nos dice nuestro colega Lilia, nos dice, aunque se esté en la era de información, esta también es controlada por grupos de poder, los medios de comunicación son controlados y manipulados, las autoridades se hacen ciegos, sordos y mudos ante las situaciones de vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo, Liliana, porque el punto es ese, ¿no? El punto aquí es, eh, nosotros lo que tenemos es la capacidad de votar, pero seamos sinceros, o sea, yo he tenido la fortuna de trabajar ya en 18 países de la región. Y, o sea, podemos hacer cositas nosotros, sin los políticos. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Que nos cuesta, que es difícil, que el vecino se enoja, etcétera. Pero sí podemos hacer cositas. Y conocí varias personas, he conocido últimamente varias personas que dicen, yo ya no veo noticias. Y me parece una actitud bien interesante porque si bien no puedes hacer cosas, por lo menos no puedes parar con la contaminación mental, ¿no? Sí, sí, sí. Si los medios de comunicación te están comiendo la cabeza, ¿ustedes han visto medios de comunicación que recuperen buenas historias? Historias positivas de solidaridad, de artistas, de inventores latinoamericanos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente espectacular, intelectuales, artistas latinoamericanos que no los conoce nadie y no llegan a un medio de comunicación quizás, sino el día de su muerte? Fíjense nada más, ellos están alimentándonos del morbo, el miedo, el susto, en vez de alimentar la belleza. Nosotros, es que a mí no me salen las cuentas. Tú sales a la calle latinoamericana, puedes encontrar problemas, pero encuentras cultura, solidaridad, riqueza, ¿no? Encuentras muchas cualidades de la humanidad que ya se han perdido en otros lados. Ese es nuestro capital. Y los medios de comunicación están muy interesados en eso. Creo que deberíamos hacerles que se interesen un poquito más. Pero bueno, volviendo a este problema perverso, que quizás se asocia con esto que nos dice nuestra amiga Liliana, es que se castiga el cambio de prácticas. Nosotros, por ejemplo, hay políticas en toda la región que incentivan. Ustedes saben que en la mayoría de nuestros países se subvenciona el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Pero y en muchos de nuestros países, si no en todos, se castiga con mayores impuestos a las tecnologías sostenibles. Se pone impuestos a los coches eléctricos, se ponen impuestos adicionales a los paneles solares. En el Ecuador, que es, digamos, el país que estábamos hablando ahorita, en la última reforma tributaria, se hizo exactamente eso. Se ponen castigos a lo sostenible, a las tecnologías sostenibles. Espero que lo hayan quitado al final. Y se mantienen los incentivos a los combustibles fósiles, ¿no? Pero eso pasa en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Tenemos en la escuelita al niño que le gusta hacer ciencia y este niño es el nerd y este niño no tiene apoyo de los otros maestros, pero si este niño tuviera unos intereses un poco más comunes para los demás, pues estaría mejor recibido. Nosotros tenemos esta forma de atacar la diferencia, ¿no?
qué científico que eres, qué filósofo que eres, ¿por qué no sales a jugar un poco, no? Esto desde lo micro hasta lo macro. Por eso quien quiere hacer las cosas contracorriente en América Latina le cuesta mucho. Sea que eres ambientalista, sea que te quieres hacer vegetariano dentro de tu casa, sea que quieres convencer a tus padres, a tus familiares de utilizar vajilla sostenible, sea que quieres provocar una transformación. Nosotros eso estamos afectando, estamos presionando para que no exista. Y las buenas prácticas tú tampoco las reconoces, ¿no? No hay un par de premios a buenas prácticas, pero en la escuela, en el colegio, en nuestro trabajo, nosotros podríamos reconocer a quienes están haciendo las cosas diferentes, a quien, por ejemplo, tenemos un colega que hace un buen inventario de bases de datos, de actores y lo comparte para todos. Hay gente que yo he visto, por ejemplo, en ONGs, que cada vez que tienen que llenar una sigla, tienen que buscar en internet y lo han hecho 200 veces hasta que se memorizan. Pero si tenemos un colega que es una base de datos de siglas, o sea, cositas chiquititas, ¿no? Hasta cosas grandes que están pasando en la región que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, más bien, tú estás reconociendo las prácticas que no funcionan y atacando las prácticas que sí funcionan, ¿no? Vamos a ver otro problema perverso. Me pregunta cuando quieran, por favor, y me encanta recibir preguntas. La gestión de conocimiento es una disciplina que no se está consolidando. Y lo que hacemos es que hay una necesidad. Esto es como unos ritmos, ¿no? Hay ciertas como... Hay gente que lo ve con son como, ven despectivamente la gestión de conocimiento, dicen que es una moda. Yo que vivo 24 horas al día pensando en eso y no, la verdad es que no. Pero lo ven así, pero sí tiene un poquito, porque hay como ciertos momentos que hay unas olas y luego se bajan y así. Y es porque hay la necesidad. Pero lo que yo estoy viendo, lo que me doy cuenta, es que como todos conocemos, todos creemos que podemos hacer gestión de conocimiento. Así que buscamos ayuda a un profesional. Este profesional no ha tomado ni un curso en su vida sobre el tema, o no tiene una red, o no se ha preocupado por leer lo que existe, o ha fallado en la ley número 1 de la gestión de conocimiento, es no reinventes la rueda. Entonces he visto muchas personas que han leído 2 cositas y se inventan su propio modelo de gestión de conocimiento, no lo han probado nunca en ningún lado, no tienen evidencias de resultados, y lo que hacen es que generan soluciones muy débiles. Estas soluciones muy débiles decepcionan a las personas y dicen, entonces esto es puro cuento, no sirve para nada. Y eso hace que la disciplina no se consolide, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que las necesidades se mantienen. Por ejemplo, les voy a dar algunos casos concretos. En todos nuestros países latinoamericanos, y hasta les encargo a todos quienes nos están viendo, ojalá quieran tomar esta bandera. Tenemos una gran cantidad de conocimiento que se está a punto de perder, tanto en publicaciones en papel, en publicaciones antiguas, que no están digitalizadas, que literalmente se pueden perder mañana en un incendio o una inundación, hasta muestras de hierbas, de especímenes, hay información climática de hace 50, 100 años que está por perderse, hay información histórica, hay información artística que está por perderse. La situación en América Latina es como un incendio voraz o como una inundación al frente. Es como que yo estuviera sentado con el agua hasta la cintura. Estamos en una situación de alta emergencia en la región en cuanto a el conocimiento que estamos perdiendo. Estamos perdiendo la forma de bailar de los bailes tradicionales, se están perdiendo y hay gente que no se acuerda. Se están perdiendo lenguas también en la región. Se pierden las canciones que cantaron nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres. Se están perdiendo las canciones, se está perdiendo la cultura. O sea, literalmente es una situación de incendio. Y al mismo tiempo tenemos una disciplina que no se consolida y no tenemos la posibilidad de darle más largas al asunto, ¿no? Es una situación bien, bien grave, ¿no? Chévere. Pablo, un poco estoy anotando algunas cosas que me van haciendo clic en las neuronas que a esta hora todavía están encendidas. Y la primera, creo que tienes razón, es decir, trabajar con estos temas que no son nuevos, pero de alguna manera que ponen en la agenda aspectos importantes, quizás con responsabilidad, porque como tú bien dices, hay vendedores de humo que terminan generando incluso resistencia. A mí me parece que algo parecido puede estar sucediendo con algunos temas cliché respecto a, no sé, inteligencia artificial, transformación digital. ¿No? Todo el mundo habla de eso y nadie sabe exactamente de qué se trata. Pero tú tomas algunos aspectos y a lo mejor viendo algunos comentarios que existen, como algunas posiciones más proactivas respecto a esto. Y respecto a lo que mencionabas antes, me parece, y tú me corregirás, Pablo, que quizás alguna luz nos puede dar el tema de la diversidad, ¿no es cierto? El trabajar, aceptar la diversidad y tal vez
no sé, cuando tú decías, cuando alguien hace, repite lo mismo 10 veces, pero no lo comparte, a lo mejor tiene que ver algo con la generosidad. No sé, ahí te dejo rodando el balón para que a lo mejor tú lo vayas reflexionando. Y es justo lo que está en línea de lo que dice Erika Villagómez, ¿no? Nos dice alguna buena práctica para promover una gestión de conocimiento más real y menos de la defensiva, es decir, más allá de compartirte esto y hasta este punto, pero en sí poner en riesgo mi lugar de generador de conocimiento. Es que y encima, Erika y Hugo, vos conoces perfectamente, la tecnología está. Por ejemplo, iniciativas de datos abiertos, ¿no? Cuando tú y un caso real. Esto está pasando ahorita en la vivienda de una colega. Ella vive bastante cerca de una industria que está generando polución en todas las casas. Y desde luego se están defendiendo como que no lo están haciendo, etcétera, todo eso. Pero lo que está haciendo ella es tomando pruebas, tomando muestras de una manera muy rigurosa, invitando a otros vecinos para que lo hagan, subirle a una plataforma de datos abiertos donde todo el mundo puede tener esa información, con muestras que llegan a universidades absolutamente incuestionables en su capacidad de análisis, y de esa manera vas levantando conocimiento público, iniciativas de datos abiertos. Otra forma, Erika, que se ha hecho, me gusta mucho esto, quizás yo termine haciendo esto con algunos de mis publicaciones gratuitas. Conocí esto del movimiento WeShare, se llaman ellos. Hay varios de sus cabezas que lo que hacen es levantar metodologías o marcos de trabajo y los ponen públicos, ¿no? También tenemos la misma wiki, tú tienes la Wikipedia que conoces, pero también se pueden hacer Wikipedia, por ejemplo, para los maestros de primaria, todo lo que has aprendido sobre metodologías para biólogos, para diferentes especialistas, todos van contribuyendo como autores y van subiendo el conocimiento de manera autorregulada. Eso puede ser una forma interesante de compartir conocimiento. Hay varias formas de hacerlo. Solamente para no perder la idea, porque estoy pensando aquí, Wiki no es una, la plataforma Wiki no es una herramienta, digamos, súper nueva, pero el concepto de plataforma colaborativa, de alimentación colaborativa, quizás es el punto, y a lo mejor tratando de interpretar lo que dices, no solo basta la aplicación, sino como la actitud de hacerlo. A lo mejor repositorios de temas más verticales. Wiki ha demostrado que todavía tiene buena salud y goza de buena salud, Sí. pero a lo mejor esos temas más especializados, donde esa actitud generosa de poner conocimiento abierto en una herramienta que facilite eso, que puede ser una Wiki, quizás podría ser una forma en concreto, ¿verdad? Pues sí, formas muy concretas como nos está pidiendo nuestra colega Erika. También Gloria Judith nos dice, interesante tema, excelente abordaje. ¿Qué podemos hacer para no perder esto que comentas? Nosotros tenemos que ser menos pasivos, la verdad. Estamos en un incendio, Gloria, y estamos viendo el mundo arder. Ese es el punto en realidad. Entonces, hay que visitar a los museos, hay que exigir demandar que exista investigación sobre la cultura, hay que exigir que en las fiestas nuestras haya más artistas tradicionales nuestros que artistas extranjeros, que está muy bien el intercambio, pero si uno te cuesta lo que 20 locales, recuperar las tradiciones orales, recuperar los bailes, recuperar la ciencia, el conocimiento propio. Yo me acuerdo mucho, a los ecuatorianos van a acordarse de Misael Acosta Solís, una historia de un investigador con cientos de libros que la última reportaje que vi sobre él estaban guardados sin protección en una bodeguita, ¿no? En medio de la ciudad. Hagamos eso en nuestras ciudades, reconozcamos a las personas que están haciendo cosas, hagámosle una página web, Gloria. Si tú conoces un excelente artista, investigador, científico, hagámosle un grupo de Facebook. Si vemos que se nos está muriendo algún científico, ayudémosle. Si tenemos, esa es la clave, que la ciencia, el conocimiento se convierta en un tema social. Nos dice Pablo Studillo, hola Tocayo, dice, en Europa tienes archivos y bibliotecas de hace 800 años, acá en América Latina las quemamos, sí. Por suerte tenemos todavía unas pocas que nos están quedando bien y están a cargo sea de universidades o de grupos religiosos, pero aquí, pues, la razón yo creo que es un tema de esta traición del que hizo la ciencia, ¿no? De este temor que existe al conocimiento. Me parece que nosotros no nos sentimos dignos de ser
muy conocedores, porque venimos de una familia pobre, porque venimos de una ciudad pobre. Es un poco mi experiencia, ¿no? Yo vengo de una familia no encumbrada ni nada por el estilo, y ser una persona que lee libros era objeto de burla, y si no de extrañeza, ¿no? Entonces, nosotros estamos asociando el conocimiento, las personas que no venimos, no tenemos una posición económica holgada, no podemos conocer, no podemos filosofar, no podemos aprender, no podemos escribir y publicar libros. ¿Y eso de dónde sacamos, no? Hay un tema ahí de imaginaciones que nos ponemos en la mente, ¿no? Perfecto. Si te parece, yo voy a procesar, se activó de manera muy interesante el chat, algunos comentarios, un poco para no perder el hilo conductor. Está abierta la opción de preguntas y respuestas. Ustedes pueden seguir escribiendo alguna respuesta en concreto. Y adelante, Pablo, continuamos porque recién estamos como aproximándonos a entender bien el por qué con estos ideas fuerza que nos vas dando, que van darnos, justamente nos van dando algunas pistas ya. Adelante. Dale, yo solamente voy a terminar respondiendo la de Eduardo porque tiene que ver mucho con esto de las prácticas. Eduardo, lo que sucede es que lo que promueve el presidente actual de México, yo he vivido 2 años en México, me siento muy mexicano también, es una lucha de clases. Entonces, él quiere posicionar que todo lo que es verde es de los chairos, desde los hippies, ¿no? Que es de la gente bien y que más bien hay que ir por otro lado para promover la lucha de clases. Esa es mi interpretación, ¿no? Porque hay mucha incoherencia. Yo no entiendo muy bien a tu presidente, querido Eduardo. Vamos con otro problema perverso que también les digo es parte de estar varios años trabajando en la región. Esto pasa mucho en empresas, pasa mucho en ONGs, en cooperación, y es que hay mucho esfuerzo, la gente le mete mucha cabeza a planes, programas y proyectos, hace formulaciones complicadísimas y muy desarrolladas, muy ¿cómo se dice? Sofisticadas, ¿no? Pero algunos llegan a ser tan sofisticadas que no se pueden ejecutar. Y no se ejecutan, no se evalúa por qué no se ejecutó, ¿no? Esto aplica para productos, para planes, para invenciones también, como para política pública. Y luego, aquellos que se implementan, no se evalúa el impacto. Entonces, si no evalúas el impacto de lo que funcionó y lo que hiciste y no hiciste, pues no puedes reflexionar, no puedes aprender. Si no has reflexionado, la realidad sigue manteniéndose igual. Ni siquiera sabes si la afectaste o no. Y el ciclo vuelve a empezar. Esto está pasando en la región desde siempre, porque no tenemos cultura de evaluación. Fíjense, por ejemplo, que ni siquiera, yo no sé si ustedes conozcan experiencias, pero yo no conozco ni una sola experiencia de educación o de formación de adultos, sea ONG, sea empresas, sea corporaciones, sea asociaciones, en que haya evaluación de aprendizaje. No conozco un solo caso, existirá. He buscado intensivamente, pero no sabemos si nosotros, al hacer educación, formación, estamos realmente logrando impactar la vida de la gente o no. Así que es mucho esfuerzo perdido. Me voy a pasar a este otro, sí es ojalá que no haya mucha gente de la cooperación aquí que se me enoje, pero es que es la verdad. Todos estamos contra la innovación en América Latina. Nosotros castigamos a la creatividad desde guaguas, desde chiquitos. Nosotros aquí en los países andinos usamos a veces quichuismos. Guaguas no es la camionetita, es un niño pequeño. Desde niños castigamos la creatividad. Si nosotros les decimos, responde del 1 al 5 y respondiste 6, o en vez de responder del 1 al 5 hizo un dibujo, nosotros le castigamos, ¿no? Eso sucede en el trabajo también, entre adultos también. Nosotros castigamos la creatividad, hacemos contratos y les decimos, todo lo que tú creas será mío y no lo podrás utilizar nunca más. Yo me acuerdo cuando era jovencito, recién salido de la universidad, decía, mira, todo lo que te podría dar, pero voy a poderte entregar solamente lo que está escrito en un papel, porque si te doy mi propiedad intelectual, no puedo presentar mi tesis, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas cosas que complican. En América Latina hay una gran confusión entre propiedad intelectual y derechos de autor. La propiedad intelectual es un derecho humano, nadie te la puede quitar. Los derechos de autor puedes negociarlos, puedes venderlos, negociarlos, pero aquí ya es una cosa mezclada, ¿no? De hecho, la cooperación internacional hace eso intencionalmente y con lo cual destruye la innovación automáticamente porque le está diciendo, si tú haces un poco más, si tú eres creativo, si tú eres innovador, si tú me muestras algo que yo no vi, eso se va a quedar para mí y no lo vas a poder utilizar nunca más. Es una locura lo que se está haciendo. La oferta de formación que hay en temas de innovación es muy confusa, muy diversa y hay mucha cosa rara. Imagínense, por ejemplo, recién vi un curso de Design Thinking, $1,500,
de una universidad que nunca ha hecho design thinking, y se nota en su propia propuesta educativa, pero tú vas a los inventores del design thinking, que es IDEO y Stanford después, y te cobran 700 por una certificación en español. Vos dices, uy, aquí hay mucho humo alrededor, tenemos que abrirnos espacio entre esto, ¿no? Hay poco apoyo a la innovación social, ustedes ven, hay pequeños fondos, pequeñas iniciativas, pero realmente el país entero, nuestros países latinoamericanos, nos atacan literalmente los innovadores, ¿no? Nos ponen desde aranceles para compararnos como una empresa gigante, nos ponen muchas restricciones. Yo visité hace 10, 12 años, quizás, la oficina está feo compararnos, pero ya, pues ahorita ya empecé y ya me regañan entonces. La oficina de promoción de negocios en Estados Unidos, una oficina bastante modesta, y yo les decía, ¿cómo funcionas? Y él me dice, ¿tú qué quisieras poner? Si te quisieras poner un negocio, ¿de qué sería? Yo le digo, en mi país todo el mundo dice panaderías. Me dice, ok, muy bien, ingresa unos datos y le saca una hojita y me dice, y la próxima semana te puedo dar más información más detallada. ¿Qué información me dio? El histórico de los precios de la materia prima, el histórico del consumo, la cantidad de panaderías en la zona, el porcentaje el nivel de consumo que había en esas panaderías en la zona, y una gran cantidad de información que existe, ¿no? Tú cuando vas a un sector, a la oficina del sector público, te piden los papeles que el sector público ha tenido, ¿no? Te pide a veces la papeleta de votación o la partida de nacimiento y una serie de requisitos que tiene el gobierno, ¿no? Y te lo piden para que tú les entregues. Y así hay un montón parece que ser innovador es como levantar la cabeza y usted quédese bajito, ¿no? Voy a pasar uno más y luego voy a seguir abriendo las preguntas para que se sigan animando a preguntar. El extenuante hábito de abandonar procesos, esto es muy nuestro, muy nuestro. Nosotros generamos unos diseños súper complicados, ponemos a gente muy inteligente a hacer cosas, les hacemos que haya acuerdos institucionales, que la gente se organice, vamos a armar el departamento tal, el grupo tal, pero es tan complicado porque nos lo inventamos, porque no vimos quién lo hizo antes, porque no nos interesamos en ver quién tiene experiencia, y como somos tan inteligentes, porque sí somos muy inteligentes los latinoamericanos, es verdad, ¿eh? Somos muy listos, pero lo que no hacemos es tener esa humildad de preguntar quién hizo antes, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día, hace un tiempo, conocí a una persona que muy orgullosa me dice, yo inventé mi método de gestión de conocimiento, y decía, chuzo, pero hay más de 90 modelos, ¿para qué inventar uno nuevo más? Yo por lo menos olfateado los 90, pero ¿para qué vas a crearte uno nuevo, no? Porque además, esto es muy importante para quienes quieran contratar en gestión de conocimiento. La pregunta que siempre recomiendo es que les hagan es, ¿dónde lo aprendiste y dónde lo aplicaste, no? Porque es un poco problemático. Entonces, lo que hacemos es que la gente se agota y abandona estas ideas de innovación y al poco tiempo descartan, ¿no? Dicen, ya, no importa innovar. Y eso aplica en todo sentido. Por ejemplo, dicen empresas que dicen, oye, deberíamos mejorar el sistema de gestión del agua que estamos desechando, y le meten mucha cabeza, pero eso no está basado en ninguna evidencia o en una experiencia previa. La gente se cansa y el ciclo vuelve y vuelve a empezar, ¿no? Voy a ir un ratito de preguntas, Hugo, si te parece bien. Sí, por favor. Justamente se activaron algunas ahí preguntas interesantes. Dale, yo estoy viendo. Jorge Yepes nos dice, de ahí la necesidad de documentar los procesos, la tradición oral, el conocimiento y la preservación digital de material analógico. Absolutamente, Jorge. Ustedes, si preguntasen cómo está la situación de nuestros archivos analógicos, de nuestros archivos en papel en la región, nos dolería en el corazón. Es terrible lo que está pasando. Sí, justamente Karina. creo que aquí tenemos, perdón, conozco varios colegas que saben de la realidad de los archivos. Justamente Jorge Yepes es uno de los más conocedores y es un gusto tenerte, Jorgito, y justamente sabe esto, lo que tú mencionabas. Hay una limitada conciencia, por decirle menos, de cómo, por ejemplo, preservar el patrimonio cultural, el patrimonio de los países, digitalizando. Cuando esta tecnología, digamos, relativamente es asequible, pero a veces nos pasa lo que tú decías hace unos minutos, ¿no? Como que le queremos echar a veces la culpa a los políticos y no nos atrevemos a hacer cosas sin permiso. Yo tengo un colega que también creo que está aquí, Hernando López, que siempre a veces reflexionamos, animémonos a hacer cosas sin permiso. Y creo que vale la pena, como tú dices, ¿no? Claro, y un poco lo que decía, y hay una estrategia de preservación que dice, mientras más está copiado,
en diferentes sitios, más opción hay que se preserve. Y el modelo este de copiar de muchas copias, preservan las cosas, dice, por lo menos debe estar en 4 partes. Copiar en 4 partes nos ayuda como a preservar de que incluso a nivel digital se pueda perder la información. Y fíjese que solamente estamos nosotros haciendo como... La gestión de conocimiento son como 4 miradas. Es como cuando tú te pones a ver atrás y a ver quién hizo qué, ¿no? Mapas, investigaciones, evidencias, publicaciones. Y eso que es ver atrás llamamos gestión de información. Y es de lo que más hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Es también mirar a los lados para saber quién está haciendo qué. Eso es muy importante porque no reinventes la rueda. Entonces tienes que saber quién está investigando tu tema, quién está trabajando en los temas que tú tienes, qué redes existen. Es fundamental. Y eso le llamamos gestión de la colaboración. También es una mirada hacia ti para saber qué tú puedes ofrecer a los demás, pero también qué te falta fortalecer. Y es lo que llamamos gestión de aprendizaje. Y la gestión de conocimiento también es un mirar al futuro, y es el comienzo de todo. Es mirar hacia adelante, ver escenarios, ver tendencias, ver perspectiva, ¿no? Para que sepas hacia dónde se está dirigiendo tu tema, tu interés, ¿no? Y le llamamos gestión del cambio. Y en esta gestión del cambio también, cuando eres una institución, ves que tienes que mejorar para llegar a hacer esa transformación. Pues ya que tenemos estas 4 dimensiones, así como les decía, el desarrollo sostenible tiene ambiente, sociedad y economía, y la gestión de conocimiento tiene lo mismo, ¿no? Información, aprendizaje, colaboración y cambio, todas son al mismo tiempo, todos se mantienen. Y eso nos acerca a la pregunta que nos hace Eduardo Alejandro acerca de blockchain para los trámites gubernamentales que se están haciendo en el viejo continente. Aquí dentro de nuestra audiencia tenemos a un colega que hace muchos temas de ciencias de datos, muchos temas de transformación, que ha intentado, me consta, con así entregarle al país, mire, regalo, aplique, y no se logra. Y es porque los políticos tienen demasiado peso en las decisiones sobre nuestro presente y nuestro futuro, Eduardo. Esa es la razón. Los demás actores no tienen voz. Un académico no tiene voz, un científico no tiene voz, una persona de conocimiento ancestral no tiene voz para las decisiones. Simplemente las decisiones se toman en un cuarto que son las personas a las cuales nosotros votamos. No tenemos mecanismos de exigibilidad de nuestros derechos en toda la región. Y ese es el problema, Eduardo, por el cual nosotros no adaptamos esas tecnologías nuevas, aún teniendo personas en Latinoamérica absolutamente capacitadas para hacerlo. De nada, Gloria, un gusto. Erika también nos dice, Erika Villagómez, ¿encuentras alguna relación entre las capacidades generales de escritura y lectura que se desarrollan o no en los niños y la capacidad o no de generar conocimiento? Uy, este tema es tremendísimo. No solo en los niños, solo en los adolescentes y adultos. Tenemos unas tasas de lectura bajísimas. Y ustedes pueden, no sé, me culpa, ¿cuántos libros leemos por año, no? Y de los libros que leemos por año, ¿cuántos conversamos acerca de este libro con estas personas? Ustedes imagínense, fíjense en este escenario. Tenemos una cena de fin de semana con nuestra familia y les conversamos del último libro que leímos. ¿Qué nos va a pasar? Quizás nos crucifican, quizás nos echan de la fiesta, porque leer un libro está mal, ¿saben? Mal visto. Leer está mal visto. Eso es como, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué presuntuoso eres? Fíjense dónde estamos, ¿no? Y eso escuchan los chicos, los niños, ¿no? Oye, ¿por qué estás leyendo? ¿Qué te pasa? Qué raro eres. Y eso se aplica también a lo demás. O sea, yo he estado en reuniones, facilitando reuniones con ministros, que realmente, o sea, sus ideas surgían desde una intuición intestinal, ¿no? O sea, era una cosa sin pies ni cabeza, ¿no? Y tú querías compartir evidencias, datos, pues no nomás. Ahí hay una relación muy importante. También hay una relación entre capacidad no solo la escritura y lectura, sino no me acuerdo hasta yo mismo, es paradójico lo que estoy diciendo, pero de expresar los sentimientos y las palabras, ¿no? Hace poco leí una investigación de una persona que te presentaba unos 300 adjetivos para nombrar emociones en talleres, en barrios, y las personas identificaban 6 y hasta máximo 14. Y casi todo era, me siento mal, me siento bien. Eso es fin, ¿no? Cuando nosotros no tenemos la capacidad de nombrar los sentimientos, nos confundimos, nos buscamos muchísimo.
cuando no tenemos la capacidad de leer los sentimientos del otro, nos cuesta bastante el diálogo. Entonces, no solamente es la escritura y lectura, es la escritura y lectura del otro, la escritura y lectura de la realidad, del lugar en el que estás, de la situación en la que tienes, la lectura de tu propia situación espiritual, emocional, psicológica, ¿no? Saber, oh, esto se llama ansiedad, ok, la ansiedad es un trastorno, ok, se puede curar, muy bien, sí, muy bien. Estoy entusiasta con esto. ¿Por qué estoy entusiasta? ¿Tengo derecho a ser entusiasta aunque esté en una situación tan complicada? Sí, sí tienes derecho. Te fijas, ese diálogo interno también nosotros lo tenemos bien anclado a nuestras propias limitaciones de cómo podemos nombrar las cosas, nombrar los sentimientos, ¿no? Karina Morales nos dice, el patrimonio inmaterial se ha hecho bastante sobre captura de saberes locales, texto, audio, videos, pero no se ha logrado revitalizar para que llegue a la siguiente generación. Muy buen punto, Karina. Y con eso yo doy el paso al siguiente tema para no estar solamente en gestión de información, ¿no? Porque, digamos, el incendio es salvar este conocimiento, pero salvar este conocimiento no es tenerlo archivado, ¿no? Es utilizarlo, es que nos permita entender la realidad y que seamos divergentes y diversos. Si ustedes se dan cuenta, si alguien ha tenido la oportunidad de viajar a ciudades de otros continentes, no se dan cuenta que las ciudades se parecen cada vez más y más y más, ¿no? O sea, que intentan parecerse. Y no se han dado cuenta que las ciudades que tienen más identidad, que tienen más características propias, son ciudades más sabrosas donde estar. Y es justamente esa riqueza que es la cultura viva, activa, vibrante, ¿no? Que está en las calles, que está en la comida, que está en el diálogo, está en los temas, está en la forma de hablar. Esa es la riqueza que tenemos, sobre todo como región. Y yo creo que eso va a ser nuestro gran poder a futuro cuando logremos corregir estas cosillas, ¿no? Estas pequeñas o grandes desafíos de la gestión del conocimiento. Otro problema experto, Hugo, avísame porque yo no tengo aquí en la pantalla cuando despliego, no puedo ver el reloj, no sé cuánto Sí, sí, tiempo. ya nos quedan los últimos minutitos, 10 minutitos para ir quizás aterrizando en algunas cosas que concretas que de todos modos tú ya has dado muchas luces, porque cuando hablas de trabajar este tema con responsabilidad, con creatividad, con simpleza hablabas, ¿no es cierto?, de tener esta información, yo creo que ya nos vas dando luces de cómo abordar esto que parecía un gran monstruo de la gestión del conocimiento. Pero adelante. Chévere. Otro problema perverso que es muy, muy grave en toda América Latina, muy fuerte, muy difícil, quizás es la básica, en cuanto a el rol que tiene el sector público. Y es que el conocimiento experto se desarrolla con el tiempo. Y lo que tenemos ahorita es a gente que trabaja con mucha sobrecarga de trabajo, tiene muchísimos temas encima, que le están rotando varias veces. Hay países que durante un año pueden tener fácil tres ministros, 20 directores, 30 técnicos, fácilmente. Y hace que haya poquísima posibilidad de que estas personas se reinventen profesionalmente, porque digamos, ahorita estoy hablando de, no sé, de gestión racional de químicos, ¿no? Que es, por lo menos necesitas, esto no es científico, es un dato de la experiencia, necesitas 2 años para desarrollar un tema bien. Pero a los 7, 8 meses ya te cambiaron de tema a ambiente y desarrollo, lo que sea. Entonces no te puedes convertir en un experto en ninguno, ni en el tema 1 ni en el tema 2. Los temas que tú estás siguiendo se interrumpen. Como se interrumpen, los únicos que pueden mantenerse el tema es en la cooperación, que son los que se mantienen más permanentemente, pero tú como funcionario sigues sobrecargado. Y eso aplica a todo, aplica a impuestos, aplica a innovación, aplica a estas oficinas de desarrollo productivo, aplica a quienes trabajan en estadística, a todos los sectores de los gobiernos latinoamericanos aplica esta misma situación. Hay formas de prevenir, ¿no? Hay formas de enfrentar esto. Y súmale a lo que tú decías, ¿no es cierto? A lo que queremos siempre reinventar desde el principio. Hay unos ciclos tan cortos como de tratar de aproximación, ni siquiera de aprendizaje, que al final no tenemos digamos, un desarrollo del conocimiento incremental, sino que estamos casi patinando sobre la misma baldosa. Ajá, y también eso nos aplica a cada uno de nosotros, es decir, no tengo trabajo y mañana quiero ponerme un emprendimiento en temas alimentarios. Cuidado, te va a tomar un año dominarlo y luego vas a querer cambiar, no sé, a finanzas, luego vas a querer cambiar a transporte, tienes que tener cuidado con tu tiempo, tener una alta valoración de tu tiempo, eso es la única cosa que se va nomás. Entonces, sí es muy importante que cada uno de nosotros, si queremos reinventarnos profesionalmente o desarrollarnos en algún tema,
nos pongamos una ruta de trabajo de unos 2, 3 años y teniendo un buen plan, aferrarse a él, ¿no? Para poder desarrollar conocimiento experto. Es muy importante cuidar nuestro tiempo. Y también cuidar el tiempo de nuestra sociedad. Lo que estamos dejando para nuestras generaciones siguientes es una mamarrachada. Me fui con me acuerdo con uno de mis hijos, fuimos al mercado y nos dimos cuenta, realizamos, dijimos, ¿qué locura es esto? ¿Qué cantidad de plástico? ¿Qué cantidad de basura? Yo le decía a mi hijo, quizás tus nietos ven esto y van a decir que somos unos neandertals. Pero es una locura lo que hacemos y nosotros ya lo tenemos todo integrado, ¿no? Como que fuera normal tener esa cantidad de basura, comprar basura. Nosotros compramos basura en un recipiente que le llamamos detergente, que está lleno de químicos que destruyen nuestros ríos, para vaciarlo en una máquina que hace un consumo ineficiente de energía, para luego botar ese recipiente que genera contaminación y no se recicla, y así el ciclo perverso continuamente. Es una locura, es una locura. Bueno, vamos a terminar esta serie de cosas con este listado grande de cosas que les quiero mostrar, que les dejo como una inquietud para sus países. Tenemos mucho riesgo de perder conocimiento tradicional, conocimiento científico. Una gran cantidad de datos de información no están digitalizados, son inaccesibles o están manipulados terriblemente. Muchos de nuestros países, por el tema del COVID, le tocaba el 2020 a hacer censos. Sin censos, no sé cómo están haciendo la planificación. A mí me parece una locura que como ciudadanos no estemos exigiendo censos de calidad, monitoreados y verificados. En México, por ejemplo, hay unos comités de vigilancia desde la academia para revisar los instrumentos del censo. En otros países, nada. Ahí tenemos que ponernos pilas en esas cosas. Muchos países están generando información que no hay donde alojarlos y se está perdiendo. Las plataformas colaborativas se diseñan mirándose el ombligo. La gente está diseñando soluciones mirándose el ombligo sin interesarle qué es lo que la gente necesita y busca. Al menos unas 30 plataformas zombies están dando vueltas por ahí con información excelente sobre ambiente, desarrollo, productividad, químicos, agua, que están a punto de morirse en archivadores dentro de ministerios. Así como hay sobreabundancia de información en algunos temas, hay carencia de otra información, porque no tenemos agendas de investigación que estemos siguiéndolas. En cuanto a colaboración, muchos sectores tienen los mismos problemas, pero cada quien va por su lado. La cooperación no coopera, las asociaciones no se asocian, las federaciones no federan, la academia no investiga con otros. Nosotros tenemos que inventar una forma de hacer las cosas a la latinoamericana. Y esta forma que tenemos que inventar no debe ser una imitación del norte, porque en el norte hay una estructura en la cual la investigación individual se conecta con un gran aparato colaborativo. Nosotros somos distintos, necesitaríamos inventar nuestra propia forma de hacer las cosas para que los grandes avances que hacemos en investigación, en desarrollo, en innovación, vayan a algún lugar, que tengan un impacto y que no se pierdan, ¿no? En la región, todo lo que es educación no formal, en cooperación, en oficinas, en empresas, en industrias, no la hacen educadores, es la excepción y es una locura, es un gasto de dinero increíble, porque estamos haciendo educación sin educar, sin experiencias de aprendizaje, haciendo cosas intelectualmente muy bonitas, sofisticadas posiblemente, pero sin evaluación, sin experiencia de aprendizaje. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos mucho talento en la región que está ignorado, inaccesible, no conocido, y nosotros no tenemos la costumbre de destacarlo, ¿no? Las decisiones se están tomando por intuición o alguien dice por higadocracia, que se ignoran escenarios, se ignoran tendencias, no sabemos qué va a pasar mañana casi en ninguna área de conocimiento, no sabemos qué va a pasar mañana con el cultivo del maíz, con el cultivo no sabemos qué va a pasar con los precios del cacao, y si sabemos, pues la investigación estará, pero no está socializada, pues terminamos actuando de manera reactiva y de acuerdo al contexto, ¿no? Esos son los grandes temas, y creo que podríamos avanzar por ahí. Nos dice Pablo Astudillo, siento que falta muchísimo por hacer en América Latina, cómo no sentirse abrumado y realmente hacer algo sin que las deficiencias nos paralicen. Es como navegar contra corriente. No, tocayo, exactamente es lo que estábamos conversando. Es navegar contra corriente, pero también necesitamos juntarnos porque hay varios nadadores contra corriente que estamos en esto. Y también necesitamos diseñar estrategias bien inteligentes, porque entre otros elementos necesitamos reconocer a las personas que hacen bien las cosas. Vienen bien a hacer premios, vienen bien involucrar a los medios de comunicación.
Por ejemplo, en cada uno de nuestros países podríamos tomar la bandera de ir a los colegios de periodistas y decirles, oigan, hay ciencia, hay tecnología, hay innovación, tenemos escenarios, tenemos tendencias, involúcrese en esto, te doy la información, te entrego esto, te entrego los contactos. Incidir en opinión pública es el primer paso, porque la estructura de poder de nuestros países está basado en la capacidad que tienen estas autoridades en hacer cosas y tenemos que subirles. Más o menos lo hemos logrado con el cambio climático. Yo creo que no se ha hecho un buen trabajo del cambio climático atizando el miedo, la amenaza, el acusar, no se está logrando. Yo creo que tanto en cambio climático como en otras deberíamos enfatizar en las opciones, en las soluciones, aprovechando que las nuevas generaciones quizás sean menos ciegos y menos torpes que en las nuestras, ¿no? Excelente, Pablo. Realmente, bueno, hemos ya concluido el tiempo previsto. Como siempre, disfruto mucho estas conversaciones tan profundas y interesantes contigo. Nos has dejado ahí con muchos temas pendientes y que seguramente nos va a generar mayor reflexión. Nada, como digo, Pablo, agradecerte nuevamente por tu generosidad, por tan importantes reflexiones y comprometerte seguramente para un próximo espacio. Con mucho gusto. Se quedó una pregunta de Carla Rodríguez. ¿Quieres la respondo rapidito? Por favor. Dice, ¿crees que la educación técnica enfocada en el tema práctico, que dentro de la línea educativa superior es a veces visto como de un nivel no tan completo como el universitario, se debería enfocar en gestionar mejor la parte de investigación y enseñarles a documentar? Desde luego, porque básicamente nosotros les mandamos a los chicos, salen de la universidad sin siquiera saber navegar dentro de ese mar de investigación. No solo enseñar a documentar, sino a procesar información. Hay muchas herramientas ahora. También hay herramientas clásicas que nos han servido, así que la respuesta es definitivamente sí, Carla. Excelente, agradecerte nuevamente a ti, Pablo, a todos los participantes por sus preguntas e intervenciones tan interesantes, tan acertadas, que también hicieron que este diálogo sea más dinámico. Los esperamos en nuestras siguientes iniciativas y ya, Pablo, nos has dejado algunas inquietudes que seguramente estaremos abordando en los siguientes temas. El tema de la filosofía me deja pensando mucho, el tema de los empleos, hablábamos lo que tú decías, así que muchas gracias.